¿Qué sucede cuando el arquitecto de las reglas globales decide romperlas? Hoy vamos a explorar uno de los momentos más reveladores de nuestro tiempo, cómo una superpotencia que diseñó meticulosamente el orden internacional de posguerra, al verse incapaz de competir bajo sus propias normas, decide recurrir a la fuerza militar. Estamos hablando de la invasión estadounidense a Venezuela, pero esto no es una historia de poder, es una historia de impotencia, no una demostración de fuerza, sino una confesión de derrota económica. Para entender este fenómeno, debemos comprender el concepto fundamental de imperialismo de suministros. Las grandes potencias no compiten por ideología ni por valores democráticos, compiten por recursos estratégicos. Y cuando no pueden obtenerlos mediante el comercio, recurren a la guerra. Bienvenidos a un análisis sobre el ocaso de un imperio. Año 1944. Bretton Woods, New Hampshire. Mientras la Segunda Guerra Mundial aún devastaba Europa y Asia, representantes de 44 naciones se reunieron para diseñar el orden económico del mundo de posguerra. Estados Unidos, la única gran potencia cuya infraestructura industrial permanecía intacta, lideró este proceso. De esas reuniones nacieron el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Un año más tarde, en 1945, se fundaría la Organización de las Naciones Unidas. Posteriormente vendría el GATT y luego la Organización Mundial del Comercio. Todo un andamiaje jurídico institucional. Estas instituciones no surgieron por altruismo. El derecho internacional moderno se construyó sobre la premisa fundamental, la soberanía de los estados y la prohibición del uso de la fuerza para resolver conflictos. El artículo 2 de la Carta de la ONU es cristalino. Los miembros de la organización se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza. Pero aquí comienza la paradoja. Estados Unidos, el supuesto garante de este orden legal, ha sido también su mayor violador. Desde 1945, Estados Unidos ha intervenido militarmente en decenas de países. Irán en 1953, Guatemala en 1954, Vietnam, República Dominicana, Granada, Panamá, Irak en 2 ocasiones, Afganistán, Libia, Siria. La lista es extensa. La explicación es demoledora. El derecho internacional no existe para limitar a las potencias, existe para legitimar su dominio. Las reglas funcionan cuando benefician al hegemón, se ignoran cuando se vuelven inconvenientes. Durante décadas, esto funcionó porque Estados Unidos tenía tanto poder económico que podía darse el lujo de operar dentro de sus propias reglas. En 1945, representaba el 50% del PIB mundial. Podía competir, ganar y simultáneamente presentarse como defensor del libre comercio y la legalidad internacional. Pero los imperios no son eternos, y las reglas que diseñas pueden volverse en tu contra. Mientras Estados Unidos libraba guerras interminables en Medio Oriente, algo fundamental estaba cambiando en la estructura del poder global. China, que en 1980 representaba apenas el 2% del PIB mundial, hoy representa más del 18%. La India ha emergido como gigante tecnológico y manufacturero. Vietnam, Corea del Sur, Indonesia, toda Asia Oriental se ha convertido en el motor económico del planeta. Y aquí está lo irónico. Estos países ascendieron jugando precisamente bajo las reglas que Estados Unidos estableció. China ingresó a la OMC en 2001, compitió en manufactura, en tecnología, en infraestructura, y ganó. Para 2010 ya era el principal socio comercial de Brasil, Chile, Perú y Argentina. En 2020 superó a Estados Unidos como socio comercial de la Unión Europea.
En África, las inversiones chinas en infraestructura superan por mucho las estadounidenses. Mientras tanto, el cinturón industrial estadounidense se convirtió en cementerio de fábricas abandonadas. Detroit, otrora símbolo del poder industrial americano, se declaró en bancarrota. La clase trabajadora estadounidense vio cómo sus empleos migraban a Asia. El déficit comercial estadounidense alcanzó cifras estratosféricas. Ya no podía competir manufacturando, sino consumiendo. Su economía se sostenía cada vez más en el sector financiero y en el privilegio del dólar como moneda de reserva mundial. La historia demuestra que cuando una potencia establecida pierde competitividad económica frente a sus rivales, tiene dos opciones. La primera, adaptarse, innovar, competir mejor. La segunda, abandonar las reglas del juego e imponer su voluntad por la fuerza. Estados Unidos eligió la segunda opción, pero para implementarla necesitaba un objetivo que cumpliera tres condiciones: ser estratégicamente valioso, estar débilmente debilitado y servir como mensaje para otros países. Venezuela cumplía las tres. Hablemos de números. Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del planeta, más de 300.000 millones de barriles. Esto representa el 17.5% del total, superando incluso a Saudí Arabia. Geográficamente, está a solo horas de Florida, controla una costa estratégica sobre el Caribe y forma parte de una región, Sudamérica, tradicionalmente considerada por Washington como su patio trasero. Pero Venezuela también atravesaba una crisis interna profunda: hiperinflación, emigración masiva, instituciones debilitadas. Las sanciones estadounidenses habían asfixiado su economía petrolera. El terreno estaba preparado. Había un factor adicional que hacía urgente la intervención desde la perspectiva de Washington. Venezuela se había convertido en socio estratégico de China y Rusia. Beijing había invertido miles de millones en petróleo venezolano. Rusia proveía apoyo militar y técnico. Aquí entra de lleno el concepto de imperialismo de suministros. Según esta teoría, las potencias imperiales no invaden países por expandir la democracia o los derechos humanos. Esos son pretextos para el consumo mediático. Invaden para asegurar el control sobre recursos estratégicos que sostienen su modelo económico. Estados Unidos importa millones de barriles de petróleo diarios. Su complejo militar milico, su economía de consumo, toda su estructura depende de suministros energéticos estables y baratos. Perder acceso al petróleo venezolano en favor de China era inaceptable. La historia está llena de ejemplos. La Primera Guerra Mundial se libró en gran medida por el control del petróleo de Medio Oriente. La invasión a Irak en 2003 ocurrió en el país con las segundas mayores reservas probadas. Libia, con las mayores reservas africanas, fue bombardeada hasta el colapso estatal. Pero invadir Venezuela en el siglo XXI tenía un problema. Era demasiado evidente, demasiado descarado. Requería abandonar cualquier pretensión de respetar el orden internacional que Estados Unidos mismo había construido. Y sin embargo, lo hicieron, porque cuando un imperio entra en decadencia, el derecho internacional se convierte en un lujo que ya no puede permitirse. Profundicemos en esta teoría porque es esencial para comprender no solo este caso, sino toda la dinámica del poder global contemporáneo. El imperialismo moderno no se define por conquista territorial directa, como en épocas coloniales, sino por el control sobre recursos y suministros estratégicos: petróleo, minerales raros, agua, tecnología crítica, rutas comerciales. Ejemplo histórico: el Imperio Británico no necesitaba colonizar todos los territorios. Le bastaba con controlar los puertos clave, las rutas marítimas, las fuentes de materias primas. Así podía sostener su revolución industrial sin gobernar directamente cada kilómetro cuadrado.
Estados Unidos perfeccionó este modelo. Mediante el sistema Bretton Woods, convirtió al dólar en moneda de reserva mundial. Todo el petróleo se vende en dólares. Quien controla el dólar, controla el comercio energético global. Esta perspectiva argumenta: las instituciones internacionales no son neutras, son instrumentos de poder diseñados para preservar la jerarquía. El derecho internacional existe para que el fuerte pueda decir: no soy fuerte, soy legal. Por eso las intervenciones militares siempre vienen envueltas en retórica humanitaria: liberación, democracia, derechos humanos. Pero si analizas los países intervenidos, encontrarás un patrón: o tienen recursos estratégicos o están en ubicaciones geográficas cruciales. Venezuela tiene petróleo, Irak tiene petróleo, Libia tenía petróleo, Afganistán está en la ruta de oleoductos centroasiáticos, Congo tiene coltán y cobalto para tecnología. No es coincidencia. Y esto nos lleva a la conclusión más incómoda de todas. Al invadir Venezuela, Estados Unidos cometió un error estratégico fatal. Reveló la verdadera naturaleza del orden internacional. Durante décadas, Washington pudo mantener la ilusión de que actuaba dentro del marco legal, aunque fuera una ilusión frágil. Pero una invasión abierta, sin mandato de la ONU, sin coalición internacional significativa, destruye esa ficción. Si la potencia fundadora de las instituciones globales las viola abiertamente, ¿qué legitimidad conservan esas instituciones? Si el Consejo de Seguridad de la ONU no puede prevenir esta agresión, ¿para qué existe? Los países del sur global, aquellas naciones históricamente subordinadas en el sistema internacional, toman nota. Si las reglas solo aplican a los débiles, entonces las reglas no son leyes, son cadenas. No es casualidad que proliferen instituciones alternativas, los BRICS, el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, acuerdos comerciales regionales que excluyen a Estados Unidos. El orden unipolar estadounidense se fragmenta. La invasión a Venezuela no es una demostración de poder imperial. Es la admisión de que el imperio ya no puede competir económicamente con Asia, de que las reglas que diseñó se volvieron en su contra, de que solo le queda la fuerza militar. La historia es clara. Cuando una potencia recurre sistemáticamente a la guerra para mantener su posición, no está demostrando fortaleza, está confesando que ha perdido la partida económica. Estamos presenciando un momento histórico. No el nacimiento de un nuevo orden imperial, sino su agonía. Los imperios no son eternos. El español duró 3 siglos, el británico 2, el estadounidense, medido desde 1945, apenas 80 décadas, y todos cometieron el mismo error en su ocaso: confundir la capacidad militar con la viabilidad económica. La invasión a Venezuela no resuelve ninguno de los problemas estructurales de Estados Unidos. Sus fábricas no volverán porque controle petróleo venezolano. Su clase media no resurgirá porque gane una guerra. China no dejará de ser competitiva porque Washington bombardee Caracas. Lo que sí logra es acelerar la deslegitimación del sistema que construyó. Cada bomba que cae en Venezuela es un clavo más en el ataúd del derecho internacional de posguerra. El futuro que emerge es incierto, multipolar, fragmentado, sin un hegemón claro, peligroso en muchos sentidos, pero también lleno de posibilidades para naciones que durante décadas vivieron subordinadas. Entender el imperialismo de suministros es entender la verdadera lógica del poder global. No se trata de valores ni de ideologías, se trata de recursos, rutas comerciales y la voluntad de controlarlos. La invasión a Venezuela es solo un capítulo en una historia más grande, la del fin de un orden mundial y el nacimiento doloroso de otro. ¿Crees que estamos ante el fin definitivo del orden internacional creado por Estados Unidos? ¿Qué modelo debería reemplazarlo? Déjame tu opinión en los comentarios. Si este análisis te pareció valioso, compártelo. La historia se escribe en tiempo real, y entenderla es el primer paso para no repetir sus errores.